Gracias, Stephanie. ¿Y cuál era esa situación de los obreros? Era una situación muy precaria ya que se sobreexplotaban, no se les pagaba sus sueldos, etcétera. Por una Ajá, parte también se entonces, les esclavizaba y se les privaba de derechos básicos. sí, Con esta encíclica se daba a conocer esa situación de maltrato en sus condiciones de trabajo y también como condiciones de vida, para que al menos grandes empresas que los contrataran entraran en razón, lo cual no pasó y terminó pasando lo que terminó pasando. ya, bien. Ya vamos a ver. Sí, gracias por haber resumido todo eso, Kevin. Sí, correcto, ¿no? Lo importante que dijiste, la iglesia trató de visibilizar o sacar a la luz ese problema que muchos ignoraban. Unos ignoraban por desconocimiento y otros ignoraban de forma intencionada, ¿no? Bueno, ya, bien, bien, me alegra mucho que les haya quedado alguna noción de lo que trata eso, ¿no? Y espero que en algún momento de su vida puedan releer esas líneas. Correcto, ¿no? Y algo que se me había olvidado, yo les voy a compartir la pantalla un segundo, este, es de que la situación de los obreros también fue representada en otros escenarios, eh, en el arte, en las películas, ¿no? Eh, y ya les voy a mostrar algunos ejemplos que no les mostré en la vez pasada. ¿Ya? Y, espera un segundo que mi internet está como que débil. Y vemos esta película que se llama Tiempos Modernos, que justamente saldría por la década de los 30, de este conocido actor, bueno, para ustedes no tan conocido, pero para sus papás sí, o sus Dani, abuelos. no estás compartiendo. No, no estoy compartiendo. Sí, gracias por el aviso. Y en el que, y bueno, en síntesis, la película trata la película está en YouTube, porque es un clásico, ¿ya? Y trata de cómo es la vida de un obrero en la fábrica, pero también tiene ese mensaje eh, un mensaje como que paralelo, un mensaje alterno o subliminal, digan como quieran decirlo ustedes, en el que también trata eh, de visibilizar cómo era la situación, pues, pero con un poco de humor, pues, ¿no? Entonces vemos cómo el afán de los grandes propietarios de hacer que el obrero se acople a la velocidad de las máquinas, ¿no? Se acople al trabajo industrial, ¿no? Y tratan de convertir al ser humano en otra máquina, ¿no? Alguien que no es un ser humano, sino que simplemente es una tuerca o un tornillo, ¿no? Ya. Bueno, en la primera escena del fragmento que les voy a mostrar es cómo aparentemente están inventando un mecanismo para que el obrero no demore mucho en comer en la hora de su almuerzo, pues, ¿no? Y vean, pues, ¿no? No sé si les sigo compartiendo, se interrumpió la señal. Me confirmen, por Se favor. interrumpió, profe. Se interrumpió, profe. Ya, gracias. Y disculpen los inconvenientes
técnicos. No sé, creo que la lluvia tiene algo que ver con esto. Y comprendiendo el contexto histórico, ¿no? Podemos, en cierto sentido, eh, tener la idea del mensaje que trata de dar estos espacios. No me interesa, no es práctico. Y el día sigue hasta la última hora de la tarde. Sección 5, dales un poco más. Se ha vuelto loco. Y claro, no vemos que esta escena, ¿no? La de la cinta transportadora, ¿no? Luego es reproducida o imitada en otros shows televisivos, ¿no? Aquí tenemos en los años 40 y 50, en el show de Lucy, no sé si, bueno, sus papás se han de conocer, pero no sé si alguno de ustedes haya escuchado. I kept pinching them to see what kind they were. This is the 4th department I've been in. I didn't do so well either. All right, girls. Now, this is your last chance. If one piece of candy gets past you and into the packing room unwrapped, you're fired. Yes, ma'am. Let her roll! Oh, this is easier. Yeah, we can handle this, okay?
Claro, ¿no? Y para los de mi generación sale en Clarissa lo explica todo. No sé si ustedes alguna vez han escuchado ese show, pero para los de su generación vemos la misma escena eh, reproducida en Drake y Josh. Wow. Oye, esto va un poco rápido. ¿Podrían bajarle un poquito? Hermano, ayúdame con los rollos. Los tengo ya. Los tengo, no se los vayan a pasar. Conozco, Bobby, aunque no te pase. Se pegan. Excelente. Chicos, están haciendo un buen trabajo. ¡Aceleren un poco más! Bien, o sea, claro, ¿no? La misma temática trasciende muchas generaciones. Confirmen si me copian, por favor, porque se han quedado congelados. Sí, profe. Sí, profe. Sí, lo escuchamos. Sí, profe. Ya, gracias, gracias. Ahí para cerrar ese tema de los obreros. ¿Ya? Ahora, bueno, eso no creo que no va a haber tiempo para verlo. No vamos a alcanzar. Ya hice los cálculos, no vamos a alcanzar. Pero se está apareciendo un nuevo escenario en el espacio obrero. Bueno, aquí no, por supuesto, ¿no? Pero sí en Europa, con la llegada de la cuarta revolución industrial, en el que no significa que los obreros sean explotados, sino significa que muchas fábricas dejarán de utilizar mano de obra obrera, porque en muchos procesos las fábricas, en las fábricas, las máquinas han completamente reemplazado el trabajo humano. Y claro, aquí no, porque aquí creo que ni siquiera hemos llegado a la segunda revolución industrial completamente. Ahí, conociendo esas temáticas, tú te das cuenta de la diferencia que tienen unos países y otros, ¿no? Aquí la segunda revolución industrial, a medias estamos, ¿no? La tercera no ha llegado, y en el mundo desarrollado ya están en la cuarta. Y el problema o el dilema en el que se hallan los obreros del mundo desarrollado es que tienen miedo a perder sus trabajos porque las máquinas han reemplazado completamente las tareas que hay que hacer en una fábrica, ¿no? La automatización sumada a la inteligencia artificial ha permitido que muchas fábricas ya no necesiten humanos, simplemente técnicos que se encarguen de la actualización del software o el mantenimiento de las máquinas. Y ya las máquinas deciden muchas cosas por la inteligencia artificial, ¿no? Ustedes, en una cuestión práctica, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes haya buscado algo en las redes sociales y, no sé, buscan que quieren, no sé, un juego de Play, ¿no? Y después de 5 minutos les empiezan a llegar mensajes de publicidad de Play. ¿Les ha pasado o no les ha pasado con cualquier cosa que hayan buscado? Sí, profe. La inteligencia artificial que tiene está programada en muchos sitios, ya tiene previsto que si alguien busca, ¿no? De acuerdo a las preferencias de las personas, le sugiere. O en el Netflix, ustedes ven algo y el Netflix coge y te sugiere nuestra sugerencia, ¿no? Para Briana Portilla. Y no sé, a Briana le gustarán las películas románticas y el Netflix automáticamente le sugerirá más películas románticas. Si a David Torres le encantan las películas de acción,
el Netflix automáticamente le sugiere eso. Y hay una inteligencia artificial. Javi quería decir algo. Adelante, Javi. Sí, fíjense, esta tecnología, curiosamente del RFDA, se empieza a usar en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los aviones ingleses, para poder ubicar mejor dicho, la aviación inglesa, para poder ubicar a sus aviones, utilizan esta geolocalización, que en principio era solo este modo, ¿no? No es RFDA, ya me voy a acordar. Programa de radiofrecuencia, de todos modos. Pero luego esto se va a hacer mucho más popular hasta que todos tengamos como en el celular la geolocalización, ¿no? El GPS. Sí, que por cierto, desde hace aproximadamente unos 10 años atrás se ha hecho necesaria la actualización del GPS porque el polo norte magnético se está moviendo bastante, ¿no? Y en este año, o sea, hace unos 2 años tuvieron que hacer, creo que 2 o 3 veces la actualización y cada año tienen que hacerlo más rápido por ciertas particularidades que por ahora no las menciono. Fíjense, la primera robot de enfermera contratada en una clínica en Japón, me parece que fue del 2016, si no me equivoco. Luego, el primer prototipo de robot ciudadano es del 2017, que en este año piensan sacarlo ya ¿cómo se llama? En masa, ¿no? Esto en definitiva hace mención a algo que desde el punto de vista de la ética es muy opinable y además trae serios problemas, ¿no? Lo que dice Dani. Esto se llama, en definitiva, desde el punto de vista de la ética, el transhumanismo, ¿no? Entonces, por ahí va ese lado, ¿no? El transhumanismo. Y hay una teoría, y como ya hemos hablado de ella, se las voy a decir para que les pique la lengua a los que les gusta investigar, que hace mención a unas piedras, busquen dónde están esas piedras y hay un lugar, y después de los estudios que se han hecho y la investigación realizada, simplemente se hace mención a un número, bueno, hay varias cosas, pero entre esas un número que es 500 millones, ¿no? Y es el ideal que todo este proceso, ¿no?, tiene con la humanidad. Es decir, estamos sobrando. Solo deben estar 500 millones en el planeta porque el resto, pues, prácticamente lo va a hacer la inteligencia artificial, la nanotecnología, ¿no? El resto, entonces, va a haber mucha gente desocupada y ocupando recursos que simplemente no tiene sentido que los ocupe, ¿no? Hay un discurso que ustedes pueden escucharlo, está en el TED, ¿no? Lo buscan ahí, de Bill Gates, y él hace mención a esto, ¿no? Dice que hay demasiada humanidad, entonces hay que hacer los ministerios sanitarios o de salud tienen que hacer buenos proyectos de salud sexual y reproductiva, al igual como hay que hacer voy a mencionar otra palabra, ¿no? Porque si no, puedo decir esto, me pueden cerrar el canal y ustedes no pueden ver los videos que subo. Hacer nuevas cositas que se pinchan en el hombro, ¿ya? Si saben de qué estoy hablando, ¿no es cierto? Que acá al Ecuador llegaron solo 8,000 y ya no sirve nada a los que las pusieron porque ya pasó y tenían que ponerse algunas veces, ¿no? Entonces ya no les sirve nada a los que se pusieron. Pero bueno, pero entonces de esas él dice que hay que hacer varias de esas, ¿no? Eso va a ayudar a disminuir la población por lo menos en un 10 o 15%. Y además hay gente que está consumiendo recursos que no aporta a la sociedad, ¿no? Entonces, todo esto está dentro de esta cuarta revolución que hace mención al transhumanismo también, ¿no? Que no solo está la parte tecnológica, sino también la parte de reducir gente que consume en vano en el planeta, ¿no? Que está deambulando y que no se necesita. Estas son teorías también que están ahí, pero que ya han sido expuestas. Este es un discurso, Bill Gates lo hizo en el 2010, 2011. Yo tengo de todos modos el video bajado por ahí. En el próximo aporte, Dios mediante, si tanto pensamos vivir, como dice San Ignacio, ¿no? Pues ahí les presentaré junto con lo que había ofrecido hacer un pequeño análisis a la película de Matrix en el proceso que haremos, ¿ya? Para cerrar un poquito eso. Pero eso como con esto se adelanta bastante Dani también, ¿no?, al mencionar esta parte.
pero están conectadas las cosas, no están muy conectadas y hay que proponerlas. Eso nada más. Gracias, gracias Javi. Continuando, he revisado los collages. Unos han estado muy bonitos, ¿ya? Todos han estado relativamente bien, relativamente bien. Solo que me molestó un poco la parte de las quejas, ¿no? No sé, del departamento de quejas o no sé, el comité de quejas, no sé. Y, a ver, un mensaje. Recibí quejas de unas personas acusando a otras, ¿no? Y al final terminamos en mutuas acusaciones. Yo en este tipo de situaciones yo solo recibo por decir así, la justificación del jefe de grupo y de la mayoría del equipo, ¿ya? No puedo justificar la parte señalada, ¿ya? He leído las justificaciones que me han llegado por correo y no me parecen justificaciones, simplemente son pretextos, ¿ya? Pudo haber sido todo. Me encontraba fuera de la ciudad, no sé, pero en muchos casos tenemos esto. Y si nosotros no tenemos esto, al menos ustedes tienen el de sus papás, que yo sé que pueden contar con esos también cuando necesiten. Entonces eso no es una justificación. No, es que yo nunca recibí el mensaje. Es que no me llegó Estamos en una época en donde la comunicación no es excusa. Usted tiene Messenger, tiene Hangout, tiene WhatsApp, tiene Telegram, tiene un montón de vías. La llamada telefónica, en el peor de los casos, ¿no? Tiene un montón de vías para comunicarse con sus compañeros. Así de sencillo, ¿ya? Así que ahí está. A lo mejor en mi época, ni siquiera ni en mi época, porque en mi época ya también había celular. No sé, ¿qué será? 40 años ni así. El que no se comunique entre los integrantes del equipo y que eso sirva de pretexto para decir que no participaron, o sea, no vale. Ya no vale eso, ¿ya? No voy a aceptar esas justificaciones y voy a tomar ahí las medidas del caso. La otra parte es, es que no me dijeron que era, o la cuestión era, es que yo hice mi parte y bueno, no es cuestión de hacer cada uno su parte, la cuestión es coordinar el esfuerzo, ¿ya? Y lo que me molestó es que, no lo sé, allá a ustedes, pero no sé qué serán. Se consideran tan desagradables los unos a los otros que les impide comunicarse entre ustedes, porque me da una sensación de que algunos se creen mucho más que otros y de que no pueden rebajarse a hablar con otros integrantes de su propio equipo. No entiendo por qué. Porque en el peor de los casos, ¿qué pasó? Por ejemplo, Patito me dijo que como nunca lograron ubicar a esa persona o esa persona no logró responder, tuvieron que hacer el trabajo. Pero luego a última hora, el día lunes en que tenían que presentarlo, la persona que nunca se había comunicado dice, aquí está mi trabajo. Pero por favor, ¿qué te cuesta decir? Oye, ese que me caes mal, que te sientas al final, sí voy a hacer el trabajo por si acaso, no hagas mi parte. Cualquier líder de equipo, yo comprendo la posición de cualquier líder de equipo, por eso no es que lo defienda, pero es comprensible esa posición. Chuta, esta persona ya es viernes, es sábado, es domingo y no responde, pues como líder del equipo me toca solucionar el problema. Así es, solucionar el problema. Entonces, hagamos.
Y luego, oh sorpresa, se aparece el lunes esta persona que nunca respondió ningún mensaje el fin de semana, que aquí está su trabajo. O sea que por la falta de comunicación hacen doble esfuerzo. Así. Y canales de comunicación no creo que no había. Simplemente no les dio la gana de avisar, oye, ese que me caes mal, sí voy a hacer por si acaso, sí voy a hacer el lunes, a última hora te lo voy a enviar. Me parece mal, así me parece pésimo. Y por eso es el mérito, este es el mérito del trabajo cooperativo, de que haya coordinación, que haya cordialidad, así no se lleven por los problemas que ustedes conocen, que no me interesa, que a pesar de eso, traten de hacer un buen producto. Así. Pero no, en muchas situaciones más primó el capricho personal. No es que yo no me llevo con ese, yo jamás le voy a escribir, que no sé qué, que si me quiere hablar a mí, que me escriba a él, cosas que a mí, no sé, tan bajas que no me interesan. ¿Ya? Entonces yo sí voy a tomar algunas resoluciones sobre esa parte, porque a mí no me parece justo. Javi, querías decir algo, gracias. Sí, miren, la metodología que estamos trabajando de proyectos requiere de varios aspectos. Cada uno tiene que arrimar el hombro y poner su granito de arena. Pero hay un par de aspectos que son sustanciales, que sin eso, miren, nosotros podemos usar como profesores todos los medios posibles, ¿no? Que nos permita ahora la virtualidad y cuando se da la presencialidad, bueno. Pero hay dos elementos que son sustanciales, ¿no? Y a ese acompaña un tercero. Estos dos elementos son el trabajo en equipo y la investigación. Si ustedes no investigan y si ustedes no trabajan en equipo, ¿ya? Entonces la metodología no va a funcionar en ustedes. Cada uno tiene que poner su voluntad y de su parte. Y para esto va este tercer aspecto que es necesario para poder hacer los dos, ¿no? Se llama orden, ¿sí? Entonces, y dentro de este orden es lo que mencionaba ya, que no voy a decirlo, ya lo mencionó Dani, ¿no? Pero es importante. Miren, y les voy a decir un poco más en profundidad. En el ámbito espiritual, cuando se busca hacer una liberación, una sanación, cosas de estas en lo espiritual, ¿sí? Siempre se menciona el mundo, el demonio y la carne, pero la base de todos esos pecados está en el desorden, espiritualmente hablando, ¿ya? Y a veces nosotros no entendemos cómo es que nuestra vida, pero si trato de hacer las cosas, sí, a veces no encuentro esto, a veces sí, es por el desorden. Entonces, cuando yo no estoy ordenado, voy a tener serias dificultades. Es muy difícil. Si yo siempre, cuando entro y dejo las llaves primero a la entrada, después dejo las llaves en otro lugar, después en otro, después en la cocina, después en el baño. Claro, cuando yo necesito encontrar algo es muy difícil porque hay muchos lugares donde podría estar aquello que necesito. Por eso es importante, hay un motivador muy simpático, muy interesante, se llama Yokoi Kenji, les invito a que lo vean, si no algún rato ya le pondremos en la acogida para escucharlo sobre esto, justo la próxima vez podemos ponerlo, ¿sí? Y él hace una mención, ¿no? A los japoneses, y dice que el Japón es un poco distinta, bastante distinta a la cultura de la nuestra, ¿no? Y la disciplina es extraordinaria en ese sentido de hacer cosas. Y dice que ellos bautizan los lugares. El lugar de la llave es este aquí, pues ese es el lugar de la llave y la llave va a estar siempre ahí. No hay por qué buscarla en otro lugar, porque ese es el lugar de la llave, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta el orden, que es súper importante para alcanzar la disciplina. Y repito, y con esto acabo, si usted no aprende a trabajar en equipo y no hace investigación por su cuenta, primero la metodología no habrá funcionado en usted. Y segundo, Dios mediante, el momento en que usted esté saliendo de la institución, va a tener serios problemas, pero serios problemas en la universidad y muchos más serios problemas en el trabajo,
¿no? Porque usted tiene que aprender a trabajar con quien le pongan, ¿no? Con quien le pongan. ¿De acuerdo? Y tiene que hacer el grupo con quien le tocó, no importa. Y tiene que producir algo y tiene que mostrar el objetivo cumplido, la meta a la cual le pusieron para que llegue. Usted tiene que hacer eso. No puede dejar de lado. Es que no me entregó el trabajo. Los superiores no van a preguntar si es que el otro le ayudó, si hizo o no. No, usted simplemente llega el día lunes o el día en que sea, la hora en que es, y tiene que hacer la presentación y la exposición, sea lo que sea. Si usted es el jefe de grupo o el presentador, qué sé yo. Lo otro se arregla internamente, ¿ya? Así que aprendamos. Ustedes están en este proceso de aprendizaje. Vamos aprendiendo, por favor, a trabajar en equipo. Y como le decía a alguien hace poquito nada más, ¿no? Si ustedes intentan comunicarse y la persona no se comunica, simplemente se hace el trabajo, lo que había que hacer, y luego eso se hace una mención interna y se habla en interno con la persona, dice, a pesar de todo esto, parece que esta persona no, o parece que esta persona sí, ¿ya? Pero aprendan a comunicarse. Y lo que yo que sí quería responder al inicio cuando levanté la manita fue que en mi época sí no había celulares, ¿no? Pero nos tocaba por el teléfono. Y si nos mandaban un trabajo y había que ir a la biblioteca, y lastimosamente de esa edición, de ese libro había, qué sé yo, 2 o 3 ejemplares o 4, y si no había, o sea, yo me fui a la biblioteca, la municipal solía ir, y si no estaba ahí el libro, y no había en otra biblioteca, ya salado, me tocó cero o ver cómo me comunico, y sí por teléfono con un compañero que me cuente algo, qué pasó, los que lograron encontrar el libro. Yo no puedo llegar, no podía llegar al colegio, decirle, ¿sabe qué es que no encontré el libro? Ese no es problema del profesor, ese es mi problema. Yo tengo que resolverlo, buscar en tierra y en cielo y resolver el problema. Yo tengo que resolverlo, ¿no? Esa no es cuestión mía, ¿no? Sí, claro que hay cosas excepcionales, por supuesto, pero de manera general yo tengo que resolver el problema, ¿sí? Y para eso son las autoevaluaciones y las coevaluaciones. Y eso es importante cuando ustedes evalúen a un compañero suyo en un trabajo. Tienen que ser honestos, decir la verdad. Tal persona no quiso trabajar, no trabajó. Cuando le invitamos a trabajar, ¿no? En el momento en que se habían convocado a la reunión. Porque si ustedes no son honestos en la coevaluación y le siguen comprando, ¿no? Todos los errores, los pecados y todas las tonterías que hace el otro que no quiere trabajar, lo que sea, ¿no? Entonces, por supuesto, repito, hay excepciones, por supuesto que hay excepciones, pero de manera general, hablando de esto, y le seguimos, ay, sí, sí, no, esta vez sí ayudemos, sí, pongámosle 10 en la coevaluación. Cierto que no hizo nada durante todo el aporte en el trabajo en equipo, pero pongámosle para ayudarle. No, eso no es ayudarle, eso más bien es condenarle al fracaso, porque cuando crezca y no tiene a alguien que sea un alcahuete y que le acolite en ese sentido, pero es más bien ser alcahuete y no ayudarle, entonces va a ser peor, ¿ve? Va a ser peor, le están haciendo un daño. Y no se justifiquen tanto así, ¿ya? Pónganse de acuerdo, 1 hora de reunión, ¿a qué hora pueden? Listo, perfecto. Hablen con sus representantes, tenemos reunión a esta hora, necesitamos trabajar, necesitamos hacer tal cosa, ¿ve? Entonces, pónganse las pilas. Investigación, trabajo en equipo y orden para alcanzar la disciplina y pónganle un poquito de voluntad, ¿eh? Los profes a veces nos detenemos en estas cuestiones que son muy humanas y también muy de la creencia y espirituales, porque es importante, ¿no? Somos formadores, no somos solo el Google que usted hace clic y lee información, sino que somos formadores y le decimos algo a usted y le damos un feedback de sus acciones, ¿no? Entonces tengan en cuenta esto, por favor, tengan en cuenta. Yo sé que para varios de ustedes no es necesario esto, pero creo que es bueno escuchar el reclamo que estamos haciendo, pero vean el fondo. Es un consejo en realidad. Vean el fondo de lo que estamos tratando, ¿eh? Eso. Gracias, gracias Javi. Sí, ya no quiero insistir más.
El trabajo cooperativo, el mérito del trabajo cooperativo es solventar cualquier diferencia que tengan entre ustedes para lograr hacer un buen trabajo. Ese es el mérito del trabajo cooperativo. ¿Ya? Bien, yendo a los siguientes temas, voy a hacer un pequeño repaso sobre la Revolución Mexicana, Revolución Rusa, la crisis de la Bolsa de Nueva York y la Guerra Civil Española. Y continuando con esta parte de los collages, me parecieron unos muy buenos. Y esa era otra parte, no quiero insistir en esto, pero esa era la otra parte del comentario del equipo, del trabajo en equipo. Un trabajo en equipo debe ser un trabajo coordinado, ¿no? La suma de todos los esfuerzos. No debe ser como un Frankenstein, ¿no? Un pie grande, otro pie pequeñito, el brazo, no sé, un brazo atrofiado y el otro brazo bien. O sea, eso no es un trabajo en equipo, ¿no? O sea, la suma de unas partes que no tienen nada que ver, ¿no? Debe ser un trabajo coordinado, ¿no? Y a pesar de que es un trabajo formado por la suma de muchos esfuerzos, debe verse uniforme, ¿ya? Debe tener una coherencia, debe tener una estructura, debe tener un buen estilo. Y yo me topé con trabajos en los que, por ejemplo, un collage abundaba de muchas fotos, ¿no? Porque lo había hecho una persona X. La siguiente presentación tenía menos cantidad de fotos porque lo había hecho la persona Y. Y así se veían diferencias, ¿no? Diferencias. Cuando uno hace un trabajo cooperativo, en la reunión se deben poner de acuerdo cuál es el estilo o cuál es el estándar hacia una forma uniforme, ¿ya? No significa que se haga igualito, pero sí respetando ciertas normas. Por ejemplo, para irme a un ejemplo exagerado, ¿no? Si van a hacer una redacción y va a ser la suma de todas las partes, se supone que deben hacer con el mismo tipo de letra, ¿no? Puede ser Arial, puede ser Calibri o Times, debe ser del mismo tamaño, ¿no? No es que uno va a hacer con la letra Arial, la otra su parte va a ser con la letra Times y el otro va a ser, no sé, su parte con la letra en tamaño 16, mientras que los otros hicieron la letra en tamaño 12. O sea, no, o sea, deben guardar cierta relación para que el trabajo se vea bien estéticamente, ¿ya? Y les digo, me he topado con unos collages que unos, wow, y mientras que en la otra parte que hizo el otro, no se queda chulo. Pero sí me he topado con unos trabajos en donde, no sé, a pesar de que presentar un pequeño ejemplo de eso, este es el que hicieron el equipo de Fabiana Baldión, creo que es este. No sé, pero podemos observar que, por ejemplo, en la parte superior está el título, a un lado está la fecha, ¿no? Si ven en el anterior, ¿no? Guarda una estética, ¿no? Guarda un estilo, ¿ya? Aquí igualmente el título, ¿no? La fecha. Y se ve que los esfuerzos, ha habido una coordinación en los esfuerzos para que todos los collages se asemejen o tengan cierto estilo, ¿no? ¿Ya? Y así me he topado con otros que han hecho muy bien, pero también hay otros que como que les cuesta todavía que el trabajo se vea coordinado, ¿ya? Y esa era la última parte de cómo retroalimentación, ¿ya? Bien, entonces en base a estos collages, yo voy a hacer una breve síntesis nuevamente de esta parte. La Revolución Mexicana, como les había mencionado, ocurrió en México, bueno, obviamente, ¿no? Por el año 1910. Fue un proceso que no se efectuó en un solo año, sino que
Es una revolución que se extendería muchos años más, prácticamente en toda la década del 10 al 20, ¿ya? Tenemos esta figura inferior aquí, donde está este individuo. Él se llama Porfirio Díaz, era el presidente de México que había gobernado por 7 periodos casi consecutivos, ¿no? Había gobernado desde 1870, por ahí, y estaba prácticamente eternizado en el poder. Entonces, como les había dicho la vez anterior, el tipo había mencionado que ya no se iba a lanzar como candidato para la siguiente reelección, sino que ya iba a permitir que cualquier otro candidato gane. Pero ¿qué sucede cuando él se dio cuenta que aparecieron candidatos para la elección en México? El tipo se vuelve a lanzar de candidato y manda a encarcelar a los otros candidatos, ¿no? Entonces, pero uno logra escapar, ¿no? Que se llama alguien que es llamado Francisco Madero, logra escapar a Estados Unidos y desde el exterior coordina la revolución. Entonces, en el año 1910 estalla la revolución debido al cansancio de la gente por el gobierno extremadamente largo de esta persona, ¿ya? Aunque en México prosperó en muchos aspectos, en otros más sustanciales, sobre la repartición de la tierra, estaban sumamente atrasados. Las tierras en México pertenecían a un pequeño grupo de personas de la élite y muchos campesinos no tenían tierras, ¿ya? No podían trabajar, ¿ya? Entonces la Revolución Mexicana lo que quería era tierra, ¿no? Para muchos campesinos. Y vemos que la revolución estalla y vemos también que salen a relucir estos personajes que algunos han de haber escuchado, ¿no? Pancho Villa, Emiliano Zapata, Manuel Orozco, etcétera, etcétera. Pancho Villa comandaba las fuerzas del norte, mientras que Emiliano Zapata las fuerzas revolucionarias del sur. Realmente la revolución estalló en muchos lugares de México y eran esfuerzos que al inicio eran descoordinados, pero luego todos los elementos revolucionarios se coordinaron para tratar de vencer, ¿no? y ganar. Luego, lo lamentable es que luego entre los mismos revolucionarios combatirían entre sí, se matarían unos a otros, pero lo importante es que el gobierno de Porfirio Díaz llega a su fin y con los años, después de que termine esta parte sangrienta, casi al mismo, casi como que hay una similitud con la Revolución Francesa en el sentido de que, bien, los revolucionarios toman el poder, pero luego de que tienen el poder empiezan a pelear entre ellos y empiezan a matarse entre sí. Entonces Pancho Villa es asesinado, Emiliano Zapata también cae muerto, etcétera, etcétera. Y después pasan los años y la revolución como que se estabiliza, ¿no? Y empieza a tomar ritmo, pero de una forma pacífica, ¿no? La gente le dice, la revolución se institucionaliza, ¿no? Ya cae por su propio peso, ¿no? Y empiezan a haber ciertas reformas, ¿no? La entrega de tierras y también la nacionalización del petróleo, etcétera, etcétera, ¿ya? Algunas reformas se hicieron bien, pero otras quedaron pendientes, ¿no? Que luego serán resueltas conforme pasan los años. Esa fue lo que tiene que ver la Revolución Mexicana, y ahí ustedes ven esta parte, esta fotografía que ustedes ven aquí, es un monumento, el monumento de la Revolución que se encuentra en la capital. Perdón, ¿ya? Aquí vemos a Francisco Madero, que está aquí, que también resultaría asesinado. Fue uno de los partícipes de la revolución. Aquí esta foto pequeñita es Pancho Villa, claro, está sin el sombrero, ¿no? Y vemos, por ejemplo, estas fotos que son las más icónicas, ¿no? La gente con sus sombreros estos como de charros, así, ¿no? Que esas son las fotos más representativas de la Revolución Mexicana. Eso, con respecto a esta parte. Para el siguiente, he cogido este collage, creo que fue elaborado, aquí está, Kevin Banda, José Tobar, Henry del Pozo, Noelia Velázquez y Martín Rosero. No significa que los collages del equipo anterior estaban mal, sino que para que todos puedan dar algo, ¿no?
¿ya? Los otros collages del equipo de Fabián están también muy bien hechos. ¿Ya? Revolución Rusa, ya vimos algo en la Primera Guerra Mundial, la causa, mientras que en la Revolución Mexicana querían tierras, ¿no? Ese fue el motivo, uno de los motivos. En la Revolución Rusa lo que querían era paz, ¿no? Paz y pan, ese era como que el lema de la Revolución Rusa. Acuérdense que Rusia estaba en la Primera Guerra Mundial metida, tenía una sociedad bastante diferenciada, un montón de campesinos, antiguamente llamados siervos, y que eran prácticamente el 97% de la población, y por otro lado teníamos la clase noble, que correspondía al 3%. No había prácticamente una clase media, la gente que vivía en la ciudad era la gente, el proletariado que trabajaba en las fábricas y cuyas condiciones también eran precarias, ¿ya? Entonces se sumaron pues estos dos elementos, obreros y campesinos, para derrocar el gobierno provisional. Acuérdense que la Revolución Rusa tuvo dos procesos, ¿no? La Revolución de Febrero, cuando el zar es derrocado, aquí vemos, me han puesto una figurita aquí, ¿verdad? De la zarina Alejandra, la esposa del zar. En la Revolución de Febrero, el zar es derrocado y se instaura un gobierno provisional, así se llamaba, gobierno provisional de carácter liberal, ¿no? Que quería imitar al estilo de gobierno de la República Francesa, algo así, ¿no? Y después pasan los meses, como el gobierno provisional estuvo decidido a continuar la guerra en la Primera Guerra Mundial del lado de los aliados, y la gente ya quería paz, los bolcheviques, los comunistas, aprovecharon el malestar del pueblo y canalizaron ese malestar para derrocar a su vez al gobierno provisional que había derrocado al zar. Entonces el zar es derrocado por el gobierno provisional, y en un segundo momento, en la Revolución de Octubre, los bolcheviques derrocan al gobierno provisional. Entonces el gobierno provisional democrático, que entre comillas es democrático, ¿ya? Y en donde se declara si las masas obreras, para echarle la culpa de la crisis de todo esto a las clases altas, ¿no? Y que las clases altas debían, las del campo, debían repartir sus tierras entre los campesinos, y los grandes propietarios de las fábricas debían entregar sus fábricas a los obreros, ¿no? Después de la revolución hacen esos cambios, no solo políticos, sino también económicos, y llegarían a tener el primer país con gobierno comunista del mundo, ¿no? O sea, esa es la trascendencia de la Revolución Rusa, en 1917. ¿Ya? Y vemos que tenemos aquí ustedes verán el símbolo, ¿no? El martillo de los obreros y la hoz de los campesinos. Aquí vemos a Rasputín, creo que sí les comenté la vez pasada, estaba este individuo que era un monje, ¿no? Y que muchos medios de comunicación de la época de Rusia, ¿no?, le echaban la culpa de la crisis que había en el gobierno zarista, ¿no? Consideraban que el zar no tomaba las decisiones, sino que quien tomaba las decisiones en la familia era este monje Rasputín. Bueno, la revolución no es que triunfa definitivamente de un solo golpe, sino que al mismo tiempo que en la Revolución Mexicana va a haber una especie de guerra civil en donde los bolcheviques, los comunistas, tratan de consolidar su revolución en un país que era enorme. O sea, Rusia no es un país como Ecuador, sino un país sumamente grande, y en ciertas partes de Rusia habían sectores que apoyaban al zar, todavía apoyaban al zar, que eran denominados los rusos blancos, mientras que los comunistas eran denominados el ejército rojo o los rusos rojos. Para que cese el apoyo de los rusos blancos al zar,
los bolcheviques deciden fusilar a la familia del zar, incluido el zar, ¿no? Son asesinados y, bueno, ahí sale esa leyenda de Anastasia que sobrevivió y que luego llegaría a Europa, escapó a Europa y que sobrevivió. Pero eso fue cuento, ¿ya? Todos murieron ahí. Y cuando se elimina la figura del zar, ya no, incluidos, matan no solo al zar, matan a la zarina, matan a las hijas y matan al único hijo varón que había. Entonces se queda la corona rusa se queda sin heredero. Entonces ya no hay posibilidades de que el régimen zarista regrese. Entonces la revolución rusa se consolida y para 1924 aproximadamente ya se estabiliza la situación. Y se declara pues este nuevo país llamado la Unión Soviética, ¿ya? Formado por otros países, pero generalmente la Unión Soviética, la mayor parte de ese país es Rusia. También estaban las repúblicas del Cáucaso, las repúblicas del Asia Central, que también se habían sumado, la Bielorrusia, Ucrania se habían sumado para formar este país. Eso con respecto a la Revolución Rusa. Tenemos la siguiente, que es el crack del 29. Bueno, este es otro que también estuvo bien. Aquí vemos estas figuras clave. Aquí está el zar, Nicolás II, el último zar ruso. Este collage no recuerdo quién lo hizo. Bueno, fue el equipo de Paulo Zumárraga, déjenme ver aquí, con Doménica León, Ismael Terán, Santiago Martínez, José Morillo, ¿ya? Y vemos aquí unas figuras clave. Tenemos los líderes de la revolución, Lenin, y luego de la muerte de Lenin, quien quedaría como líder de la Unión Soviética sería Stalin. Stalin significa el hombre de acero, ¿ya? Aquí tenemos la fotografía del zar con su esposa, la zarina, y sus hijas, ¿no? Y el zarevich, que era el heredero, ¿no? el hijo varón del zar, ¿no? Acá también vemos como soldados, justamente la Revolución Rusa triunfó porque muchos soldados que ya no querían pelear en la Primera Guerra Mundial se pasaron del lado de los bolcheviques para derrocar al gobierno. Y también vemos cómo la gente sufría aquí las hambrunas por falta de alimento debido a la guerra, o la gente que se moría de frío por falta de abrigo en el invierno ruso, ¿no? Y así. Entonces vemos que se eliminan los símbolos zaristas, ¿no? La bandera del blanco, azul, rojo, el escudo, ¿no? de los zares, y se instauran nuevos símbolos, ¿no? La estrella, la bandera roja, ¿no? Y como había mencionado, la hoz y el martillo. Eso. Siguiente parte, vemos la Gran Depresión. Fue una crisis financiera que ocurrió en Nueva York, en Wall Street, como ustedes ven aquí. Aquí está el edificio de la Bolsa de Valores. Vemos una primera plana de un diario, y vemos también cómo se contagió, ¿no? la crisis en este pequeño mapa, desde los Estados Unidos hasta Europa, y de Europa a sus colonias. Acuérdense que Europa tenía colonias en África, en la India, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y también vemos cómo de Estados Unidos la crisis pasa a Sudamérica. Fue una crisis ocasionada por la sobreproducción y la especulación, ¿ya? La especulación es cuando tú le das un valor ficticio a algo que sobrepasa el valor real. Puede ser que yo tengo esto de aquí, ¿no? Esta cosa, un vaso, ¿no? Y mi valor, lo que me cuesta a mí producir esto, ¿qué será? No sé, 50 centavos. A mí me cuesta producir esto. Como a mí me cuesta producir esto 50 centavos, yo lo vendo, no sé, para ganar algo, a 75 centavos. Entonces tengo 25 centavos de ganancia. ¿Qué ocurrió en la Gran Depresión? Yo tengo este vaso, a mí me cuesta 50 centavos, ¿ya? Y produje tantos, porque la gente los está comprando, bien, y como veo que la gente los compra, les voy a subir el precio.
ya no les voy a cobrar 75 centavos, sino que les voy a cobrar $1 o $1.25. ¿Ya? Entonces vendo mis vasitos a $1.25. ¿Ya? Gano demasiado vendiendo vasitos. Y veo que la gente sigue comprando, sigue comprando. Entonces voy a seguir haciendo más vasos. Y ahora les voy a cobrar a $2. Y la gente sigue comprando, entonces voy a subirle. Ahora los vendo a $3. Hasta que llega un momento y la gente dice, bueno, este vaso no debería costar tanto. Ya no quiero comprar el vaso. Entonces yo me quedo con un chorropocotón de vasos comprados, perdón, un chorropocotón de vasos hechos que valen $3. Y yo, para tratar de no perder todos los vasos que he hecho, los empiezo a vender a 60. La gente no compra, los empiezo a vender a 50, ya, no pierdo ni gano. La gente no compra. Luego los vendo a 40, la gente no compra. Luego los vendo a 25, estoy perdiendo, la gente no compra. Y eso sí pasó en la Gran Depresión con muchas cosas. Se elevaron los precios especulativamente porque no había justificación para subir, pero cuando ya la gente dejó de comprar, los precios se fueron en picada y bajaron tanto que ni siquiera el valor que se vendía me servía para recuperar lo que yo había invertido en hacer este vaso. ¿Ya? Entonces todo el mundo empezó a quebrar. Yo no puedo recuperar, estoy vendiendo vasos a, no sé, a 40 centavos, a 25 centavos, y a mí me costó hacerlo 50, estoy perdiendo. Como estoy perdiendo plata, no tengo plata para pagar al banco el que me prestó para yo hacer muchos vasos. Como yo no le pago el dinero al banco, el banco a su vez no tiene dinero, porque no me puede cobrar, porque no le pago, no tengo, ¿ya? Entonces el banco se queda sin plata y a su vez ese banco que le presta dinero a otros no puede prestarles. Entonces todo fue una cadena, ¿no? Y se vieron inmersas muchas otras empresas, bancos, financieras, empresas de alimentos, constructoras, etcétera, etcétera, ¿no? Se vieron inmersas en esta situación. Y eso ocurrió con la Gran Depresión. Una, la especulación, y por otro lado, la sobreproducción. ¿Ya? Eso. Hasta aquí preguntas, comentarios de esta parte. Correcto. La crisis llegaría al resto del mundo. La crisis pasaría de los bancos americanos a los bancos europeos, porque los americanos le prestaron dinero a bancos europeos para ayudar a la reconstrucción europea después de la Primera Guerra Mundial. Entonces muchos bancos europeos estaban endeudados con los bancos americanos. Y la crisis se iría arrastrando a otros países. Los países europeos a su vez arrastrarían a la crisis a las colonias. Claro, como los europeos tenían colonias, supieron como que soportar un poco la crisis, porque tenían las colonias que producían materia prima, ¿no? Pero habían países que no tenían colonias. ¿Cuáles eran los países que no tenían colonias? Estoy preguntando, por si acaso alguien sepa. ¿Qué países ustedes creen que no tenían colonias? Hablo de entre los países europeos, ¿cuáles no tenían colonias? Suecia. Ya, aparte de Suecia. Polonia. Más bien sería una pregunta de razonamiento. Países Bajos. No, ellos sí tenían colonias. De los países que participaron en la Primera Guerra Mundial, ¿cuáles no tenían colonias? Austria-Hungría. Ya tenemos Austria-Hungría. Bien. ¿Cuál más? El Imperio Otomano. Ya, también. ¿Cuál más? Serbia. El Imperio Otomano. Ya lo habían mencionado. Pero ¿cuál más? Serbia. Ya, correcto. ¿Cuál más? Italia. Italia tenía unas poquitas, casi nada, pero tenía unas poquitas. ¿Y cuál otro más? Están olvidando el principal. Rusia. Bélgica. Alemania. Alemania.
¿ya? Alemania no tenía una colonia por ahí en África. No, a ver, sí tenía colonias, ¿ya? Y ahí es que vemos cómo la historia se conecta, ¿no? Alemania sí tenía colonias, pero como perdió la guerra, los países vencedores le obligaron a Alemania a que, como compensación por los gastos ocasionados por la guerra, Alemania entregue todas sus colonias. Entonces, las colonias que Alemania tenía en África, algunas fueron entregadas a los británicos y otras a los franceses. Las colonias que Alemania tenía en Asia, en el Lejano Oriente, fueron entregadas a Japón. Y así. Entonces, Alemania no tenía recursos ni materia prima para solventar esta crisis económica. Entonces la gente entró en desesperación y claro, muchos en su desesperación empezaron a buscar un salvador. Y este salvador aparecería con el nombre de Adolf Hitler, ¿no? Que con sus discursos, con sus mensajes, etcétera, etcétera, empezó a captar muchos seguidores, ¿no? Y mucha gente pensó, bueno, estamos en las mismas, o sea, debemos ya de votar por alguien nuevo, que nos saque de esta crisis económica y tal, bla, bla, bla. Entonces ahí apareció este personaje que empezó a captar muchos seguidores cansados de la crisis económica. Bien, eso ya vamos a ver más adelante. Entonces esa fue una de las consecuencias de la Gran Depresión. La crisis hizo que mucha gente, sobre todo en Italia y en Alemania, votaran por estos líderes antidemocráticos que prometían sacarlos de la crisis, ¿ya? Eso. También la Gran Depresión tuvo muchas otras consecuencias en otras partes del mundo, pero eso no nos compete ver en este año. Bien. Y vemos finalmente la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española surge porque en España gobernaban los reyes, acuérdense, ¿no? En España gobiernan reyes, había una monarquía, pero llegó un momento en que el monarca, el rey Alfonso, puso como gobernante a un dictador, el general Primo de Rivera. Pero luego este gobernante ya termina su periodo de gobierno y España y la gente cansada del gobierno de un dictador derroca la monarquía y se declara en España la república, ¿ya? Pero ¿qué pasa con la república? Esta joven república española no puede estabilizarse y muchas facciones que querían llegar al poder pues pelean entre sí. Y por un lado estaba el miedo de que España se convierta, estaba también el miedo de que lleguen el otro grupo, los fascistas, y llega un momento en que la República Española se tambalea y hay una especie de guerra por el poder entre los militares auspiciados por Hitler y Mussolini. Mussolini era el dictador de Italia, y la República Española, que era ayudada por la Unión Soviética y ciertos países, ¿no? Aunque estos países participaron en la guerra fue una guerra civil. Cuando digo guerra civil es que los ciudadanos del mismo país pelean entre sí, ¿ya? Eso es una guerra civil. Cuando los mismos integrantes de un mismo país se matan entre ellos, ¿no? Entonces fue una guerra civil financiada por potencias extranjeras. Exactamente, ¿no? Y como había mencionado la vez pasada, fue como un ensayo de la Segunda Guerra, de lo que sería la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La lucha entre los comunistas y los fascistas. Me gustó este collage porque aquí se coloca la imagen de Franco. Como ustedes ven, Francisco Franco fue el militar, el líder militar que dio el golpe para que los militares se sublevaran y derrocaran a la República, ¿ya? Este era el escudo de los militares, ¿no? Por el otro bando estaban los brigadas internacionales, que eran como que voluntarios de otros países que habían llegado a España a defender la República Española, ¿no? Aquí vemos una imagen de los brigadas internacionales, ¿no? Muchos eran mujeres. Los brigadistas internacionales estaban mal armados, no tenían uniformes, prácticamente actuaban como guerrillas, ¿no? Mientras que el ejército de Francisco Franco
estaba full bien armado, o sea, tenían, porque eran los mismos militares, ¿no? Que se habían sublevado contra el gobierno. Al final, después de años de guerra, aproximadamente casi 3, los Franco triunfa, ¿no? Y aquí lo vemos pues en un desfile, ¿no? Como él triunfa, y la promesa de los militares era de que, según, retornara al régimen monárquico, pero cuando Franco triunfa en la guerra civil, no regresa el poder al rey, sino que él se queda con el poder, ¿no? O sea, una de las promesas de los militares era, vamos a luchar por la monarquía, porque España sea una gran potencia, etcétera, etcétera. Y cuando ganan el poder, la gente espera que Franco le dé, aquí está el rey, tome el poder, ¿no? Pero Franco se queda con el poder. Y llegaría a gobernar España por el espacio de 40 años casi. Entonces ahí está esa anécdota que les conté, ¿no? Que mi abuelita, o sea, han visto mi otro apellido, mi apellido de la Puerta, mis abuelos procedían de allá, y mucha gente después de la guerra civil huyó de España, huyó a muchos sitios, y entre ellos la familia de mi abuelo. Entonces, mucha gente en España fue fusilada por el simple hecho de pertenecer al bando derrotado. A pesar de que la guerra civil ya había acabado, el nuevo gobierno empezó a asesinar a muchas personas. ¿Ya? Entonces muchos españoles huyeron, entre ellos la familia de mi abuelo. Entonces mi abuelita me comentaba que cuando en los días más tristes de allá de España, ¿no? lo que les había comentado la vez pasada, ya no tenían nada que comer, entonces empezaban a comer los zapatos, ¿no? Los zapatos de cuero, los remojaban en agua, los servían como que si fuese carne, ¿no? Para ablandarlo un poquito, y eso se comían, ¿no? Porque ya no tenían que comer. O sea, llega un momento en la guerra que ya no tienes que comer, ¿no? Bien, y eso con Profe, la guerra civil española. Sí, ¿podría agregar algo, por favor? adelante. Ya, no sé si estoy mal, pero igual en la Guerra Civil Española hubo también causas y consecuencias. Una causa era que entre estas propuestas se encontraba la reforma agraria, que obligaba a entregar la propiedad de la tierra a quien la trabajaba, la disolución de las órdenes religiosas y la incautación de los bienes de la Iglesia Católica. Y la otra consecuencia era que la crisis de la economía española, afectada por el esfuerzo bélico y la devastación de la guerra, que provocó más de, no me acuerdo, 100.000 muertes debido al hambre y diversas enfermedades. Claro, eso lo que tú mencionaste eran las promesas de las brigadas internacionales, era la promesa de la República, ¿ya? La República estaba empecinada a repartir las propiedades de los grandes propietarios a los campesinos que no tenían tierra. E incluso también estaba previsto quitarle propiedades a la iglesia para también repartirlas. Entonces, estos grandes propietarios con la iglesia y se aliaron con los militares para dar el golpe y evitar que la República Española haga esta reforma. Por eso fue la guerra, ¿no? Siempre resulta en una guerra de intereses económicos, ¿no? Pero eso lo revisaremos un poco más adelante. Okay. Sí, adelante. No sé, ¿alguien quiere decir algo? Bien. Disculpen si le corté la inspiración a la persona que quiere decir algo. Lo más, también lo relevante de esta guerra es que se ensayaron algunas técnicas que habrían técnicas de asesinato de civiles que luego se harían en la Segunda Guerra Mundial. Una de ellas fue el bombardeo que hicieron la aviación a ciertos pueblos. En este caso, el más recordado es el de Guernica, ¿no? Donde la aviación militar lanzó bombas desde aviones a un pueblo en donde vivían 5.000 personas. Y Picasso, ese artista del que hablamos la vez pasada, pintó un cuadro para recordar ese evento, ¿no? Yo les voy a poner un corto
respecto a eso. No sé si ustedes han visto o han escuchado de este cuadro, el Guernica de Picasso, ¿no? Es uno de los cuadros más representativos de este artista. Bien, ¿no? Y también hay esa leyenda, ¿no? Que dice que cuando Picasso presentó su obra, pues los nazis, ¿no? Los alemanes dijeron, ¿qué obra de arte tan espantosa, ¿no? Horrible, o sea, qué feo, ¿no? ¿Quién hizo esto? Y Picasso les dijo, claro, no, perdón, y estos alemanes le dicen, ¿y usted hizo esto? Preguntándole a Picasso, ¿no? Y Picasso, según les dice, yo no lo hice, lo hicieron ustedes. Así le respondió este artista, ¿no? Pero es una leyenda, ¿no? Todavía no hay la certeza de si es que ocurrió ese comentario. Y así, trabajo asincrónico. Yo les envié a leer el texto de Entreguerras 1919-1939, que es un espacio de 20 años. Entonces, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué van a hacer ustedes? Van a revisar el texto. Los que lo leyeron, pues no, yo les dije que los que no lo leyeron tienen 0 automáticamente. ¿Ya? Porque la condición sine qua non para hacer esto era el haber leído el texto con anterioridad. ¿Ya? Entonces, se van a formar los equipos. Si dentro del equipo hay alguien que no leyó y que automáticamente es 0, no se preocupen. O sea, si desea trabajar, que trabaje. El líder del equipo me envía el informe por correo. Pero ¿qué va a hacer? Dentro de ese espacio, de 1919 a 1939, usted tiene que seleccionar y separar. Vamos a trabajar con esa información. ¿Ya? Ya es hora de que demos ese salto, de no simplemente tomar información, ¿no? Ah, lo googleé, aquí está. Saltar de ese paso de simplemente conseguir o copiar información a leer información, ¿no?
Ah, ya, la leímos. Ya, aquí está. Sino que ahora vamos a dar el otro paso, trabajar con esa información, procesarla. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Con esa información que yo les di del texto, usted va a separar los eventos políticos, los eventos, tomen nota por favor, los eventos políticos, los eventos que tienen que ver con la sociedad, ¿no? Esos son los ámbitos de la historia, ¿no? El político, el social, económico, tecnológico. Entonces usted va a escoger, a seleccionar, va a tamizar, ¿no? Ah, esto es político, tiene que ver con la sociedad, esto tiene que ver con la economía, esto tiene que ver con la tecnología. Usted va a tamizar la multiplicidad de eventos históricos y los va a seleccionar, los va a direccionar, así está aquí, está acá, así, ¿ya? Por ejemplo, un evento político, ¿ustedes qué podría ser? ¿Qué podría ser? La guerra civil española. Ya la Guerra Civil Española, correcto, ¿no? ¿Qué otro evento político? Ejemplo. La llegada de Hitler a ser canciller en 1933. Perfecto, la llegada de Hitler al poder. Ya, muy bien. ¿Qué La otro invasión evento? de Polonia en el 39. También, perfecto. ¿No? Perfecto. Me parece increíble, pero ya muchos dominan esto y al mismo tiempo otros no tienen ni idea. Entonces, la práctica, ¿no? La práctica de esto. Pero fue una duda. Sí. ¿Clasifica como evento político la guerra Mu en Australia en el 32? Creo que fue en el 32, donde los australianos se enfrentaron a los emus. Cuando los australianos, ¿qué? Sí, son como una especie de ave gigante que estaban en sobrepoblación en Australia. Y lo más gracioso es que dicen que fue retirada estratégica, pero todos saben que los australianos perdieron. Ya, tendré que revisar porque no sé de qué evento me estás hablando, Kevin. Del 32 me dices. Creo que fue en el 32 o en la década del 1930. Ya voy a revisar, ya voy a investigar. Tenemos, entonces, cuestiones políticas, como había dicho, había dicho antes de eso. Hay chicos que todavía no saben qué es algo político, qué es algo económico, o sea, todavía, pero tranquilos, ya van a aprender eso. A saber distinguir, a saber seleccionar. Entonces lo político tiene que ver con guerras, con tratados, con gobernantes, etcétera, etcétera. ¿Ya? Gracias por la pregunta, Ismael. La sociedad, un evento que tiene que ver con la sociedad, ¿cuál? ¿Cómo cuáles? Como el incendio del Zeppelin alemán, podría ser. El Ku Klux Klan, puede ser. El Ku Klux Klan, perfecto. Hay eventos, respondiendo a Ismael, hay eventos que no necesariamente debemos encasillarlos en algo, ¿no? Ah, esto solo es político, no. Hay cosas que son político-económicas, son una combinación que tienen un impacto, una consecuencia en ambos sentidos. Hay cuestiones que son socioeconómicas, ¿ya? Hay cuestiones que son sociales y tecnológicas, y ahí entra lo del Zeppelin. Si bien es un evento tecnológico, causó un gran impacto social, porque la gente empezó a considerar que ese medio de transporte ya no era seguro. No sé si algunos sabrán de lo que estoy hablando. Estoy preguntándole a los chicos en Sí, general. profe, creo que hay películas de eso. Sí, exactamente, ¿no? Los alemanes se reconstruyen, ¿no? Para entrar en contexto, los alemanes se reconstruyen y claro, ¿no? Se convirtieron en los pioneros del transporte aéreo, pero no eran del transporte de aviones, sino del transporte, del transporte de estos globos, ¿no? Dirigibles. Dirigibles, ¿ya? Entonces, estos transportes tienen que utilizar gases muy, muy livianos, ¿no? Estos gases con el que se inflan los globos, ¿no? Parecido, ¿no? Pero el problema es que estos gases son muy inflamables, ¿no? Y claro, ¿no? Era un símbolo de la reconstrucción alemana, ¿no?
el transporte en globo. Estos globos cruzaban el Océano Atlántico, iban desde Berlín hasta Nueva York, o desde Hamburgo hasta Río de Janeiro. Entonces la gente de dinero cruzaba el océano ahí. El resto viajaba en transatlánticos, ¿no? Hasta que llegó este momento que yo voy a compartir, breve, para que tengan idea, ¿no? Del The ill-fated Hindenburg on her last flight sails over New York. These pictures, made from a Pathé News plane less than 4 hours before the tragedy, show the world's largest airship heading for Lakehurst, New Jersey. Over Newark's famous Hotel Skyway, the airship was hailed by thousands who little dreamed it was their final glimpse of the Hindenburg. Inside the silver envelope are 16 separate gas bags, each filled with hydrogen, a highly inflammable gas. Le voy a adelantar. Bien, suficiente. Entonces eso causó un gran impacto y la gente dijo, chuta, esto no es seguro. O sea, ese accidente puso fin al viaje por dirigible. No, o sea, sí existen todavía ahorita, pero ya no, la gente no se transporta ahí, simplemente son con fines publicitarios. Éxodo, entonces fue un evento tecnológico con impacto social. Y así, hay combinaciones de eventos, ¿no? ¿Qué más son eventos sociales? La prohibición en Estados Unidos. Ya un evento como la prohibición, ¿no? ¿Qué es la prohibición? ¿La ley seca? La ley seca, ¿no? La prohibición de beber. Sí, chuta, bueno, otros eventos que tienen que ver con la sociedad son eventos relacionados al arte, al entretenimiento, radio, televisión, cine, ¿no? A los deportes, ¿ya? Y como había dicho Estefano, cuestiones sociales, como el racismo, como el Ku Klux Klan. Esas son cuestiones sociales, ¿ya? Eso, para que se vayan guiando. Siguiente aspecto, el económico. ¿Qué eventos podría poner yo ahí? La Gran Depresión y el desplome del marco alemán después del Tratado de Versalles. Gracias, Rafael. Sí. Podría ser la paz de Versalles también. La paz de Versalles también incluye, aunque el Tratado de Paz de Versalles va más allá, ¿no? No lo podemos enmarcar solamente en algo económico. Los disturbios en Venecia. ¿Lo qué? Los disturbios en Venecia, que eso, o sea, lo principal, o sea, lo que le movió a los disturbios en Venecia fue la crisis económica y la posguerra. Entonces creo que sería eso. Correcto, esos son eventos que son combinaciones, ¿no? Lo que tú mencionaste ahí son socioeconómicos, ¿no? Son eventos sociales desatados por cuestiones económicas, ¿no? Y como decía Rafael, la Gran Depresión o el desplome del marco, ¿ya? Son problemas económicos, ¿ya? Y el último aspecto, el tecnológico, ¿qué eventos podríamos poner ahí? El descubrimiento de la penicilina. Hay eventos médicos, ¿no? Como el descubrimiento de la penicilina. ¿Qué más? Puede ser la transmisión de los resultados electorales por radio. También, ¿ya? El uso de la transmisión de radio, avances científicos, avances químicos o en la industria, ¿ya? Los avances en los transportes, ¿no? Por un lado vimos que el Zeppelin fracasó, ¿ya? Como transporte seguro. Pero por otro lado vimos que surgieron nuevos medios de transporte. Ustedes, esto tienen que haber revisado ustedes.
Entonces, todo eso tiene que ver en el aspecto tecnológico. Es muy amplio, ¿va? Desde la medicina, la industria, la química, los transportes, etcétera, etcétera. Sí, Martín. Profe. Sí, adelante. También podría ser el acorazado Potemkin, ¿verdad? El acorazado, depende de por dónde lo mires. El acorazado Potemkin fue un motín, de hecho, por marineros, ¿ya? Ese fue el evento real, ¿no? Que es un evento social y político. Pero si tú me hablas del acorazado Potemkin, la película, eso viene a ser un evento de arte. También se enmarca en lo social, pero es artístico. Profe, en tecnológico también podría estar la construcción de la cárcel de Alcatraz. También podría ser, sí. Profe, también podría ir en tecnológico el desarrollo militar que estaba dando por los británicos y alemanes. Sí, eso también entra También ahí. como algo social, como una especie de guerra fría antes de la Segunda Guerra Mundial, amenazándose en un desarrollo militar. Ya vas tocando ahí lo que yo quiero que lleguen. Sí, está bien. Hitler, cuando llega al poder, alguien había mencionado que Hitler llega al poder en el 33, empieza una política de reconstrucción y rearme. El Tratado de Versalles había dejado claro que Alemania no podía tener fuerza aérea. Así, tal cual. Que Alemania no podía tener barcos de gran tonelaje para la guerra. No podía tener. Y así por el estilo. Entonces, ¿qué sucede? Hitler llega al poder, se burla del Tratado de Versalles y empieza una política de rearme. Entonces, las fábricas alemanas, muchas de ellas empiezan nuevamente a fabricar municiones, armamento, etcétera, etcétera. Los británicos sospechaban que Hitler estaba haciendo eso y los británicos no se quedaron de brazos cruzados, sino que ellos también empezaron a rearmarse para una eventual guerra. Ellos, sabían que iba a haber una guerra. El texto es claro en el año del Tratado de Versalles, no sé si alguien tiene el texto ahí a la mano, 1919. Sí, profe, yo de la paz de Versalles tengo yo. ¿Puedes leerlo? Bueno, a ver, de la paz de Versalles se producen unas bajas después del tratado. Son los siguientes: se pone el fin a la Primera Guerra Mundial y establece paz entre los aliados de Alemania, llevada a cabo en París. Sus procesos fueron los siguientes: el primero en el año 11 de noviembre de 1918 y el segundo el 28 de julio. Allá. Ya, para que el resto pueda conocerlo, el Tratado de Versalles fue el tratado de paz que cerró la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Eso. Profe, por eso el Papa Benedicto XV no estaba tan a favor del Tratado de Versalles, porque decía que ese tratado podía desembocar en nuevos conflictos y pasó lo que tuvo que pasar. Alemania quedó pobre y apareció Hitler. Las personas con un gran conocimiento, con un bagaje de conocimiento, pueden anticipar, como eso lo habíamos mencionado Javi y mi persona, pueden anticipar muchos eventos en el futuro, ¿ya? Y este fue el caso, como tú mencionas, Kevin, o también en el texto que yo los tengo aquí, menciona, en el artículo, ¿no? Dice, aunque los franceses tildan el tratado de benévolo, el primer ministro británico Lloyd George teme que se esté abonando el terreno para una nueva guerra mundial. Para el primer ministro británico de ese entonces, cuando se firmó la paz de Versalles, él consideró que ese documento, en vez de ser un tratado de paz, abonará o facilitará el camino para una nueva guerra. Así. Y había otro artículo que lo tengo en la punta de la lengua, pero no me acuerdo quién lo había dicho. Fue así textual. Dijo, con este tratado en 20 años va a haber una nueva guerra. Y así fue, tal cual. En 1919 se firma la paz de Versalles y 20 años después, en 1939, comienza la Segunda Guerra Mundial. Así tal cual. Solo quienes pueden tener ese conocimiento, pueden llegar a vislumbrar eventos más allá de una generación. ¿Ya? Esa es su tarea, chicos. Parte número 1. Javi, ¿querías mencionar algo? Sí, ya que mencionaron la Segunda Guerra, no tanto del Papa Benedicto, ¿no? Recuerden, Benedicto XV es conocido como el Papa de la Paz.
Y lo que buscaba era justo ese hecho, que se vaya por caminos que no estén torcidos, ¿no? Porque todo lo que sucedió después de ese tratado, pues ya lo saben, imposiciones y eso. Pero imagínense ustedes solo la idea esta, no me acuerdo bien la frase, ya lo voy a buscar y se las propondré, pero me acuerdo más o menos. Imagínense a una persona como Adolfo Hitler que lee lo siguiente del emperador Guillermo II. Más o menos es así, ¿no? De todo lo que lee, pues, y dice, Alemania, bueno, por ponerlo en esos términos, ¿no? Alemania ha sido escogida por Dios como la piedra de granito para transformar la humanidad y para purificarla. Imagínense en una persona con las características de ese ser humano que lee esto, ¿no? Y lo asume como propio. Imagínense. Solo háganse la idea nomás, ¿no? Como ya todos sabemos en qué terminó. Eso nomás. Bien, entonces el trabajo de este momento, en estos 20 minutos, será, ya tienen el texto leído, y consistirá en separar, ¿no? No es que van a escribir todo el texto, simplemente cada uno asuma un papel dentro de su equipo, ¿no? Yo voy a hacer los eventos políticos, yo me encargaré de buscar los eventos sociales, yo los económicos y yo los tecnológicos, ¿no? Entonces cada uno dentro del texto, claro, los equipos son de 5, ¿no? Alguien debe de servir de apoyo, ¿no? Entonces, dentro del texto, hagan ese tratamiento de la información y separen, ¿no? Nos veremos en 20 minutos. Pero espera una duda, ¿en qué equipos vamos a hacer el trabajo? En los equipos que diseñe esta máquina maravillosa llamada Zoom. Profe, una pregunta. Sí. ¿Solo tenemos que clasificar los eventos y nada más? ¿O ponemos una descripción breve del por qué clasificamos de una manera? No, o sea, solo poner, o sea, la clasificación la pueden hacer de diversas formas, ¿no? Pueden subrayarla con resaltador, o pueden tomar el año y simplemente el título. Como yo sé que ustedes han leído, no necesitan escribir nada más, solo el título, porque ustedes ya tienen noción de qué trata eso, ¿no? Como habían mencionado algunos, ¿no? 1933, Hitler es canciller, ¿no? Hitler llega al poder en Alemania, ¿ya? Eso. Otro, 1937, el desastre del Hindenburg, o sea, del Zeppelin, ¿no? Y así, solo ponen el año y el título como para tenerlo ubicado. Y también es importante tenerlo en orden, ¿no? 1929, 1930, 1961 y así. Tener ese orden, ¿ya? Y separados los ámbitos. No necesitan escribir mucho. Esta va a ser la parte fácil de lo que hay que hacer. Es la primera parte. Por eso les doy solo 20 minutos para que hagan ese tratamiento de la información. Creo que les estoy dando hasta de más, ¿ya? Y nos veremos a las 9:35, porque ya después de hacer eso, haremos un segundo paso, ¿ya? Que es ya no solo separar, sino establecer conexiones. Y luego llegaremos a un tercer paso, que llevaremos esas conexiones al mapa, que yo considero que es el más difícil de todos, pero esperemos llegar ahí, Entonces, eso. A ver, sí, Javi, una pregunta. Si yo hago los grupos, ¿se van a hacer los mismos grupos de la vez pasada? No. ¿O se hacen nuevos? Nuevos. Ah, ya, perfecto. Entonces trabajemos en grupos nuevos. Solo me sacas a mí, por favor, no me incluye. Ya, a ver. Entonces hazlo tú, porque no, yo no estoy tan entrenado en eso. Colócalo nomás, simplemente no acepto. No puedo, no me da la opción en este momento a mí. Hazlos nomás. Y yo debo estar en algún grupo. O sea, ahí los puedes leer y... Ya, entonces voy a crear 10 grupos. Cada grupo va a ser de 5. No, porque luego va a quedar alguien sin hacer nada. Entonces, a ver, son 48. 48 dividido para 4. Salen a 12 grupos. Se podría hacer 12 grupos. Ya, hagamos 12 grupos para que queden 4 ahí. ¿Alguien faltó el día de hoy? No me acuerdo. Bien, a ver. Sí, es que a veces me da la impresión de mejor dejar que ustedes hagan sus grupos, pero yo estoy más que seguro que van a dejar a algunos marginados.
Entonces, otros se marginan solos y otros solo escogen, yo sé, entre los tops. Entonces hay grupos chuta, súper que calificados y otros equipos que sí necesitan un poco más de apoyo. Entonces, dejaremos que la máquina decida. ¿Preguntas de lo que hay que hacer? Javi, ¿cómo te saco del grupo? Estás en el grupo 12. Colócate en la parte superior donde está el numerito, a ver. En cualquiera, donde estoy. Dale clic en la parte superior derecha donde dice sala, no sé qué. Sala 12. Ahí dale clic. Van a aparecer los nombres a un lado del grupo, los que están ahí. ¿Ya le diste? Justo al lado donde dice sala. Entonces ahí le das clic encima del número. Ya. Y ahí dale clic encima del número. O sea, no del 12, sino del otro que dice 5, que deben estar ahí. Ya, y te saco el visto. Sí, solo saqué el visto y ya está. Ya, ok, porque estabas ahí en ese grupo y el primer grupo tenía 5, entonces te voy a ver, mover. Y ahí igual a cualquiera le puedes quitar el visto de igual manera y luego buscas en un grupo que haga falta y lo anexas ahí. Ya, ok, ahí sí ya quedaron 4. Muy bien, perfecto. Ahora sí, nos vemos a las 9:35. Tienen 15 minutos, ¿ya? Es tiempo cómodo para que incluso puedan tomar algo, ir al baño, estirarse, encogerse, etcétera, etcétera. Tomar agua y eso. Nos vemos, chicos. No hay preguntas ninguna. Solo es separar los eventos, ¿ya? Ok, tenerlos separados. Entonces nos vemos. Pueden apagar la cámara si desean. Y grabar ese pedacito. Santiago Martínez, ¿estás presente? Parece que no. Ahí fue. Me están informando que ya están cerca de terminar. Bueno, ya terminen esa parte. Y una vez con la información clasificada, van a proceder al paso número 2. ¿Qué van a hacer? A conectar los eventos que ustedes consideren tengan algo que ver el uno con el otro. ¿Ya? Dentro del conjunto de eventos, por ejemplo, yo tengo estos eventos políticos. Ya, a ver, ¿qué eventos políticos pueden estar conectados? No sé si alguien de los eventos que han sacado, que han seleccionado, tiene ahí, así, en este momento, una idea, un ejemplo. Hitler es nombrado canciller y la invasión a Polonia. Ya, entonces haría yo, Hitler es nombrado canciller, ¿no? Y otro, que es en el 33. La invasión a Polonia es el 39, está por acá, ¿no? Pero antes de que Hitler sea nombrado canciller, no sé si alguien ha de haber encontrado algún evento o alguna historia con respecto a Hitler. Que intentó el golpe de la cervecería. ¿Cuándo fue eso? ¿En el 23, por ahí, profe, no me acuerdo bien. Ya, entonces tenemos un precedente, ¿no? Que Hitler intentó tomar el poder a través de un golpe, ¿no? Que fue llamado el golpe de la cervecería, porque fue hecho en una cervecería alemana, pero fracasó, ¿no? Y es cuando a Hitler lo meten preso y en la cárcel escribe su libro Mein Kampf, Mi lucha, que se traduce. Bueno, entonces hay un precedente, ¿no? Kevin mencionó, hay uno en el 33 y otro en el 39, pero Martín mencionó otro que es en el 23, 24, no me acuerdo ahorita bien. Entonces, hay una conexión entre los eventos. Entonces, el siguiente paso, el paso número 2, ya cuando terminen de seleccionar estos eventos, es encontrar qué conexiones hay entre los múltiples eventos que tienen, ¿ya? En este segundo paso,
podrían enfocarse sobre todo en eventos políticos, ¿ya? Y en eventos tecnológicos, ¿ya? En este segundo paso. Enfóquense en los eventos políticos y tecnológicos. En primer lugar, políticos. En segundo lugar, tecnológicos. En tercer lugar, económicos. Y en cuarto lugar, sociales, ¿ya? Tengan esa prioridad, ¿ya? Eso, ahí sí necesita el apoyo del equipo, ¿no? Yo sé que cada uno seleccionó por su ámbito, pero digan, por ejemplo, no sé, está Vicky Moreno. Chicos, estos son mis eventos políticos, por decirse. Ayúdenme a establecer cuáles son las conexiones que hay entre uno y otro. Entonces tendrán ese tiempo de aquí hasta las 10 de la mañana. Los voy a regresar a sus equipos y a las 10 nos volvemos a ver. ¿Ok? Preguntas, comentarios hasta aquí. No, entonces, bueno, pues nos vemos. Del celular para que pueda hablar con mis compañeros. 3. Ajá, grupo 3. Gracias, profe. Ya te puse ahí. Nos vemos, Javi. Los británicos y los franceses, los fascistas con los alemanes que se estaban reconstruyendo y rearmando rápidamente, y los italianos, y las democracias occidentales de la mano de Estados Unidos. Entonces teníamos esos 4 modelos, ¿no? que en la Segunda Guerra Mundial van a competir entre sí. Pero no es que van a competir desde la Segunda Guerra Mundial, no, ya estaban compitiendo. Les voy a mostrar algunas, les voy a compartir ya para ir cerrando. Ustedes ya están en el contexto porque ya están analizando ciertos eventos. A ver, son unos pequeños cortos que les voy a poner porque todavía no amerita verlos todos. Por ejemplo, vemos aquí, no sé si ustedes leyeron en uno de los artículos en los años 20 y 30, en la Unión Soviética, en la capital Moscú, se construye el metro de Moscú. ¿Sí o no? Sí, profe, le puse como más evento social. Claro, claro, por supuesto. Entonces vemos que en la ideal de los comunistas es una sociedad sin clases. Entonces vemos, y esto también es plasmado en las obras que se construyen. Aquí tenemos, voy a poner, ahí está el enlace, está con ese nombre, si ustedes lo averiguan, yo lo voy a colgar en Classroom si es que quieren verlo completo. Y esta es una imagen de cómo es el metro de Moscú, el metro construido por los comunistas. Bien, ¿qué vimos en el metro de Moscú? ¿Qué había ahí? Bueno, aparte de gente, pues no. ¿Cómo era? Tenía una buena ornamentación. Sí, perfecto. Entonces, en el ideal comunista de una sociedad sin clases, los soviéticos querían plasmar esto en la arquitectura y en sus obras. Y en ese ideal sin clases, todos tenían derecho a todos. Entonces, ¿por qué el pueblo no podía tener derecho a tener un metro cuyo subterráneo era tan hermoso como un salón de baile? Entonces ese era el ideal, ¿no? Claro, era un ideal, ¿no? Y era, en cierto sentido, como una especie de fachada, ¿no?
quienes se oponían al régimen comunista eran duramente castigados. Y por ejemplo, otro punto en común que tienen en estos regímenes es la propaganda. Y eso lo podemos ver en el himno de la Unión Soviética en 1984. Bien, entonces nosotros podemos ver si ya nos profundizamos. No, ahorita no creo que me quede tiempo, pero antes sí hacíamos el análisis del himno de la Unión Soviética y vemos que es pura propaganda, ¿no? Los avances tecnológicos, los ferrocarriles, cómo van al espacio, en la medicina, etcétera, etcétera, etcétera. Y vemos al final, pues, ¿no? El Politburó del Partido Comunista bajo la mirada de la estatua de Lenin, pues, ¿no? Y por ejemplo, en el país, así se hacía llamar, en el país de los trabajadores y de los obreros, ¿cuál vendría a ser el día más importante en ese país, en la Unión Soviética? ¿La ascensión de Lenin? Una pregunta de razonamiento. ¿El Día del Trabajador? El Día del Trabajador, por supuesto. Entonces, el 1 de mayo era el día más importante en el mundo comunista, ¿no? Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, en el himno, ¿no? Los desfiles ostentosos, las banderas, las multitudes, ¿no? Y vemos en la mirada de las personas, todos son felices, ¿verdad? Y no hay problemas, ¿no? En el país de los trabajadores no hay pobreza, todos somos iguales y todos vivimos en completa felicidad. Bien, pero si nosotros vamos a ese análisis profundo, pues es propaganda. Esto es propaganda, ¿ya? Bien, ojalá en algún momento haya tiempo para analizar profundamente esto, como se hacía antes. Bien, y vamos a la siguiente parte. Entramos en este contexto en el que cada país o cada régimen dice que hace las cosas mejor. Y vemos que, por ejemplo, en la misma Unión Soviética hacen al mismo estilo que las exposiciones universales que hacían las potencias europeas. En el siglo XIX, ellos también se lanzan a hacer una especie de exposición, lo que se llamaba la Exposición Nacional de Agricultura o la VDNH. Al principio el plan era inaugurar la exposición en 1937 para conmemorar el aniversario de la Revolución, el 20º. Pero cuando en 1938 la inauguración se pospuso una vez más, la construcción pasó a manos del Gulag, la Dirección General de Campos de Trabajo, y fue así como trabajaron aquí varios miles de convictos. En el año 1937, la URSS participó en una exposición internacional en París y nuestro pabellón, diseñado por el arquitecto Joffan, con la escultura de Múgina, el obrero y la coljosiana, tuvo un gran éxito. Yo creo que esto influyó en la decisión de perfeccionar, de magnificar este proyecto y hacerlo todavía más monumental. La ambición del gobierno era enorme. El objetivo era dejar perplejo al mundo entero. Aquí está, la Exposición Nacional de Agricultura, muestra stalinista de las victorias logradas por la agricultura socialista y el sistema de las granjas colectivas. Estos son mis Entonces vemos que los países, ¿no? La agricultura socialista, ¿no? Nuestro sistema de las granjas colectivas, ¿no? Ese era tratar de decirle al mundo
nosotros y nuestro sistema político, nuestra ideología hace las cosas mejor, ¿no? Y no solo lo hacían los soviéticos, ¿no? Con su Exposición Nacional de Agricultura, ¿no? A la que luego se sumarían otras cosas que ya veremos más adelante, sino que también los británicos hacían su propia exposición, eso es la exposición imperial, que ellos le llamaban, porque era la exposición en la que cada parte de su imperio mostraba algo, ¿no? Colonias celebran el Día del Imperio. And if they can't get you all inside the air, they'll put you in the hippodrome. Los niños en los colegios son bombardeados con propaganda imperial. En Bolton se les pide que nombren a sus héroes imperiales. Creo que Cristóbal Colón fue el hombre más importante que jamás haya existido, porque descubrió las Indias Occidentales, de donde conseguimos especias, fruta y otras cosas. Y si él no hubiera probado que la Tierra es redonda, el imperio solo estaría formado por Inglaterra, Escocia y Gales. Creo que Gandhi es el hombre más valiente. Ayuna y anda por toda la India. Gandhi se afeita el pelo y nunca se lo deja crecer. Cree que no está bien. Sigue vivo. En 1938, mientras Adolf Hitler amenaza con construir su propio imperio europeo, el entusiasmo patriótico llega a su cenit en Gran Bretaña. En Glasgow se celebra una exhibición imperial. Atrajo a más de 12,5 millones de visitantes. Me lo estoy pasando en grande. Hay un parque de atracciones enorme y ayer me gasté 6 chelines solo en ellas. Recorrimos los dominios. La policía montada era interesante, pero eran más bajitos que los que salen en las películas. Los profesores nos llevaron a ver la mujer con cuello de jirafa. Ya sabíamos bastante sobre los extranjeros por nuestro libro La vida en muchas tierras. Bien, entonces vemos cómo estos sistemas políticos hacen propaganda, ¿no? Hacen ideología, exponen sus cosas, tal cual como estaban al inicio con nuevos actores, sí, como la Unión Soviética, pero sigue ese mismo sistema, ¿no? Que trata de decir, nosotros somos los mejores, ¿no? Y finalmente tenemos la Exposición Universal, la Feria Mundial de Nueva York, que esto está en el texto, ¿no? En donde los americanos también se lanzan también en este espacio, y la que había sido, pues, la Exposición Internacional de París, ¿no? Que son ciudades en las que no solo han hecho exposiciones universales una vez, sino que lo han hecho en múltiples ocasiones, ¿no? Finalizamos con esto, y esto es bien icónico. Tenemos una postal de la exposición de París, ¿no? Basado en la imagen real, ¿no? La exposición universal de París se realizó la exposición internacional, perdón, se realizó en los campos alrededor de la Torre Eiffel, y tenemos la visión, ¿no? de la Torre Eiffel en el fondo, y a los lados, no sé si alguien puede reconocer esta figura de aquí. Es la figura que vimos en el primer video. Es la figura del obrero y la coljosiana, ¿no? El campesino perdón, el obrero y la campesina, como se traduce, ¿no? Que fue el icono del stand del stand de la Unión Soviética. Y fue colocado justo al frente del stand de la Alemania nazi, ¿no? Y vemos cómo hay esa rivalidad, ¿no? En el fondo está la Torre Eiffel, que simboliza la democracia. A un lado, el obrero y la campesina, que simboliza el comunismo, y al otro lado el sistema fascista, ¿no? Simbolizado por el águila de los nazis. Aquí vemos, bueno, un acercamiento para que ustedes puedan apreciar,
¿no? Y ese es el mundo de esa época, ¿no? Estos poderes y estas ideologías que se van a enfrentar en la siguiente guerra. Con esto termino, chicos, disculpen que me haya excedido un par de minutos. El análisis de las conexiones históricas queda para la siguiente clase, y el paso número 3, la ubicación en el mapa, igual, que eso ya nos va a llevar a las puertas de la Segunda Guerra Mundial, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Si no hay preguntas, comentarios, chicos, hasta luego, y cualquier cosa, pues se quedan al final, o me envían algún mail.